www.audiomódulosunat.blogspot.com. Presenta. Audiomódulo. Se realiza netamente con fines educativos, aprovechando todos los medios disponibles para mejorar los apreciamientos de los contenidos. www.audiomódulosunat.blogspot.com. Lección 24. El método de comparación de factores. Su caracterización. Este método, que constituye en realidad un afinamiento del ya estudiado de evaluación por alineamiento, fue ideado por Eugenio J. Benge en el año 1926, siendo a su propio inventor a quien debe, en su mayor parte, la difusión que ha alcanzado. Fundamentalmente consiste en ordenar los puestos de una empresa, en función de sus factores principales: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo, y aparte, de acuerdo con un valor monetario que se asigne a cada uno de los citados factores, combinando por fin ambos resultados. Etapas principales. Como se ha venido haciendo, para la más clara explicación del método se distinguirán las siguientes etapas. 1. Integración del comité y determinación de puestos tipo. Ya que, como se has advertido, este método puede considerarse como un perfeccionamiento del método de evaluación por alineamiento, lo mismo que en este último, debe integrarse previamente un comité y seleccionar algunos puestos tipo, que serán los inicialmente evaluados. A efecto de evitar posteriormente discrepancias de criterio y falta de uniformidad en los acuerdos del comité, se aconseja ordinariamente que, antes de seguir adelante, cada uno de sus miembros exprese con la mayor precisión posible cómo entiende cada uno de los puestos escogidos con base en su descripción. En caso de que exista divergencia de opiniones, debe procurarse llegar a un acuerdo, observando directamente el puesto en cuestión. 164. 2. Selección de factores. Habiendo dejado ya establecido lo que se entiende por factores en relación con un puesto y se ha mencionado los que generalmente se consideran como fundamentales: habilidad, esfuerzo físico y mental, responsabilidad y condiciones de trabajo, los que evidentemente pueden descomponerse en muchos más. En el método de comparación de factores, se aconseja no usar un número de estos superior a 6, porque se complicaría demasiado el sistema. Otra cosa muy distinta sucede en la evaluación por puntos, donde necesariamente tienen que usarse más factores. Lo más frecuente en el método que aquí se trata, es usar 5, formados por los 4 que se han señalado, descomponiendo el segundo en requerimientos físicos y requerimientos mentales. Cuando las características de la empresa lo exijan, podrá adoptarse algún otro factor adicional. Es también indispensable precisar y uniformar el concepto que los miembros del comité tengan al respecto de cada factor, para lo cual puede usarse un sistema análogo al indicado respecto de los puestos tipo. 3. Distribución del salario entre los factores. Establecidos los puestos tipo y los factores que se usarán, se determina ante todo el salario que corresponde a cada uno de los puestos. Se pide entonces a cada uno de los miembros del comité que distribuyan o repartan ese salario entre cada uno de los factores adoptados, de manera que indiquen qué parte de ese salario corresponde al trabajador por su habilidad, cuál por los requisitos físicos y mentales que el puesto supone, cuál por la responsabilidad que sobre el trabajador recae y cuál por las condiciones laborales. Tal como se describe en el cuadro contiguo. Cuando las cantidades asignadas por los miembros del comité a cada puesto respecto del mismo factor difieran mucho, es conveniente repetir la distribución, buscando una mayor proximidad de las cuotas señaladas a cada factor. Para llevar a cabo la operación que se describe, pueden usarse formas semejantes a la del cuadro, de las que se entregará una a cada miembro del comité, quienes las llenarán. Registro de la distribución de salarios entre los factores, hecha por cada miembro del comité. Es escala de salario. 5. Formulación de series en función de cada factor. Se lleva a cabo ahora una evaluación por alineamiento, idéntica a lo ya visto, pero tomando en cuenta uno solo de los factores adoptados. Quiere decir esto que, en función solo, por ejemplo, de la habilidad que requiere cada puesto, y sin tener en cuenta ningún otro elemento, cada miembro del comité forma una serie, por medio de tarjetas, del modo explicado en la evaluación por alineamiento. El jefe del comité registra las series de cada uno de los miembros, en una forma semejante a la consignada en el cuadro siguiente y saca los promedios de las 5 series correspondientes a todos los miembros del comité, y, en la columna correspondiente a serie final, anota el orden que resulta, de acuerdo con los valores de promedio contenidos en la columna inmediatamente anterior. 7. Comparación del orden de puestos con la escala de salarios por medio de una forma semejante a la que muestra en el cuadro siguiente, se hace una comparación entre los dos grupos de series finales obtenidas, es decir, el que resulte de la formación de series por factor, descrita en las incisos 5 y 6, y que aparece en el cuadro anterior, y el que se obtuvo como resultado de los procedimientos, descritos en los incisos 3 a 5, y que aparece en la columna marcada con las iniciales S. Esta comparación tiene por objeto, determinar en qué casos coinciden ambas series, y en cuáles otros difieren. Cuando suceda esto último, corno por ejemplo, en el caso del operador de la máquina para tornillos, que en razón de habilidad ocupa en una serie, el cuarto, y en otra el quinto lugar, es indispensable realizar un ajuste de ambas series. La mayoría de los autores aconsejan que, en estos casos de desajuste entre las series, se repita la distribución del salario de ese puesto entre los factores. La estimación que se hace en este momento es que, si la asignación de la parte del salario respecto de los demás factores ha sido coincidente con el orden de puestos, y respecto de ellos no existe discusión, lo más conveniente es negociar el aumento o disminución de esa parte del salario, que deberá reflejarse en el monto total de este, pues el desacuerdo es indicio de una fijación inexacta del mismo. 8. Determinación de las series finales por factor.
Ajustados los salarios por factor, en caso de discrepancia, y eliminados aquellos puestos tipo en que los desajustes sean muy numerosos, o en los que no pueda llegarse a un acuerdo, se llena una forma semejante a la que se presenta a continuación en la que se encuentran consignadas ambas series, que deben ser totalmente concordantes, así como las cantidades que respecto de cada factor se han señalado para cada puesto, cuyo total debe dar el monto del salario que por aquel se paga. Es evidente que el monto de estas cuotas señaladas por factor, debe seguir en su disminución el mismo orden de las series coincidentes formadas para ese factor. Cédula de ordenación final de los puestos tipo respecto de cada factor. OP. Orden de los puestos. Escala de salarios. 9. Evaluación de los demás puestos. Las 5 series obtenidas se consignan en una forma semejante a la que se presenta a continuación y sirve como escala para realizar el conveniente ordenamiento y ajuste de los salarios de los demás puestos de la empresa. Para esto se toma cualquier otro puesto, por ejemplo, operador de la prensa sacabocados, y se discute respecto de los factores, y cuál es el sitio que ocupa con relación a los puestos tipo, que ya han sido evaluados. Si, por ejemplo, para el factor habilidad, se ha convenido en que este puesto debe estar entre el carpintero y operador de taladro, es evidente que, respecto de este factor, el salario que se pague debe fluctuar entre $500 y $400, que son los salarios que, por este factor, corresponden a estos puestos. Entonces, por negociación o promediación, se le fijará al puesto que se está evaluando, un valor comprendido entre los señalados, por ejemplo, $120. Es evidente que, tanto la determinación de que un puesto se encuentra, respecto de un factor entre otros dos, como también la fijación del salario que por ese mismo factor se le señale, deben fundarse en la comparación de los requisitos que en las especificaciones correspondientes se asignan a los 3 puestos. Si se supone que por requerimientos mentales, se considera al puesto de operador de la prensa, entre el operador de grúa y el de taladro, su salario semanal fluctuará entre $30 y $21. Será, por ejemplo, $28. Por requerimientos físicos, se supondrá que se halla entre el fabricante de herramientas y el maquinista A, por lo que su salario podrá ser entre $22 y $18. En responsabilidad, entre el operador de grúa y fabricante de herramientas, o sea, entre $27 y $25. Y por último, por condiciones de trabajo, se supondrá colocado entre el carpintero y el operador de taladro, o sea, $9 y $7, dando por negociación, por ejemplo, $8. Haciendo la suma de las cantidades asignadas respecto de cada factor, obtendremos como resultado para el operador de la prensa, un salario semanal de $124, el que 170. Modificará o confirmará el que percibe ahora el obrero correspondiente, y señalará el lugar de orden que le corresponde en relación con los demás. De una manera semejante a la indicada en los párrafos anteriores, se realiza la evaluación de todos los puestos de la empresa, colocándose cada uno de los que queden definitivamente evaluados y admitidos, en la serie de los anteriormente ordenados, lo cual facilita el arreglo de los subsecuentes. Escala de comparación. Sueldo. Mensual. Habilidad. Requisito. Mentales requisitos físicos. Responsabilidad. Condiciones de trabajo. 700 a 650. 650 a 600. Fábrica. D. Herramienta. 600 a 550. Maquinista A. Electricista. 550 a 500 carpintero. 500 a 450. Fabricante de herramienta. 450 a 400 OP. Maquinista. Obrero AITE. D. Torno carpintero. 400 a 350 a OP. De grúa, electricista, operador de grúa, 300 a 250, carpintero, operador de taladro, OP. De grúa, electricista, OPER. DU, fabricante, herramientas, 250 a 200, fabricante de herramienta OPER, de TLD, electricista, obrero electricista, OP. De grúa, 200 a 150, ayudante de torno obrero, maquinista a maquinista A, carpintero OP. De taladro, 150 a 100, ayudante de torno, AITE. De torno maquinista AITE, de TEFAB. De ERS, 100, obrero carpintero, a 50, operador de taladro, 50 a 0, obrero. Apreciación del método. Las principales ventajas pueden resumirse en las siguientes. A. Estudia y analiza el puesto, ya no en su conjunto, como los métodos elementales, sino descompuesto en sus elementos o factores. B. El uso de un número reducido de factores hace relativamente sencillo su 171. Manejo. C. Lo mismo que sucede con el método de alineamiento, del que es una derivación, no exige el encuadramiento de los puestos dentro de categorías prefijadas, como sucede en el de gradación previa, teniendo, sobre el de alineamiento, la ventaja de ser mucho más técnico. Sus desventajas son principalmente estas. A. La inclusión de la escala monetaria limita y encadena parcialmente la apreciación objetiva de los puestos. B. El uso de un número muy escaso de factores limita también la apreciación correcta de la realidad, porque la deforma. Lección 25. Encuesta de salarios y su necesidad. Toda empresa está interesada en conocer los salarios que pagan otras idénticas o similares a ella dentro de la región en que opera, pues, si los suyos son muy bajos en relación con las de aquellas, estará expuesta constantemente a una fuga de trabajadores, que preferirán prestar sus servicios en otra negociación donde sean mejor remunerados. Si, por el contrario, los salarios que haga una empresa son mucho más altos que en las demás, sus costos de mano de obra le dificultarán competir con otras empresas. A esta necesidad responde una técnica que, como complemento de la evaluación de puestos, se ha realizado con gran fruto: la encuesta regional de salarios. Tiene como fin determinar la relación que existe entre la estructura de salarios de una empresa y las de otras que pueden tener influencia sobre ella. Esta encuesta debe hacerse en forma tal que se obtengan resultados precisos y no vagos o equívocos.
Por lo mismo, deben eliminarse las conversaciones telefónicas, las pláticas ocasionales, visitas imprevistas y breves, etc., ya que todo esto solo proporciona elementos incompletos e imprecisos que pueden resultar en ocasiones más perjudiciales que la ausencia completa de toda información. Datos que deben investigarse. Para realizar una investigación que permita a una empresa comparar sus salarios con los que se pagan dentro de la región, deben tomarse en cuenta 3 aspectos distintos de la remuneración del trabajo. A. Los salarios básicos. Si no existe otra compensación complementaria, no hay necesidad de realizar ajustes posteriores. 172. B. Los promedios de salarios que resulten después de haber aplicado a las cuotas básicas los incentivos, primas o demás compensaciones económicas que dentro de la empresa tengan carácter ordinario. C. Las prestaciones adicionales. Estas comprenden aquellos beneficios otorgados al trabajador que, aun cuando inmediatamente no se traduzcan en dinero, hacen más apreciable trabajar en una negociación determinada, por ejemplo, premios por antigüedad, ayuda para deportes, etc. Requisitos de una encuesta técnica. Las empresas con cierta frecuencia realizan, aun por empresas especializadas, encuestas de salarios, pero en algunas ocasiones no alcanzan a hacer encuestas técnicas. Para que una encuesta de este tipo pueda ser técnica, requiere 2. Que se realice, no sobre nombres de puestos, sino sobre los contenidos de los mismos. Se sabe por experiencia que muchos puestos pueden tener idéntico nombre y, sin embargo, ser muy distintos en realidad, aún en la misma empresa, y con mayor razón cuando se trata de empresas diversas. 3. Que se determine de alguna manera el porcentaje de tiempo que cada obligación de ese puesto implica dedicarle. Puede ocurrir, y hecho ocurre con frecuencia, que 2 puestos con el mismo nombre y con iguales condiciones, apenas si son comparables en sus salarios, en razón del tiempo que se dedica a cada una de las actividades, es totalmente diferente, con lo cual, el salario que se pague tendrá que ser distinto. 4. Que se investiguen los requisitos mínimos, o de especificación del puesto, que deben llenar las personas que lo ocupan. Especial importancia tienen requisitos tales como experiencia previa, esfuerzo físico, responsabilidad en el trabajo de otros, etc. 5. Que no se consideren solo los salarios que se dan en dinero, sino que, de alguna manera, se tomen en cuenta las compensaciones económicas, cuando éstas constituyen de hecho salarios diferidos. 6. Complementos del salario, y aun las prestaciones, siempre que éstas no representen solamente un aumento del costo de la mano de obra para la empresa, sino un beneficio económico directo para el trabajador. 7. Que se comparen, no solamente salarios aislados, lo cual puede tener ciertamente utilidad, pero no permite el ajuste de la estructura de los salarios, fin principal de la encuesta. Es indispensable que la encuesta permita que sus resultados lleven hasta la formulación de 2 gráficas, que representen las estructuras de la empresa investigadora y de las investigadas, a fin de poder deducir conclusiones y políticas de ajuste general de los salarios. Obviamente, se requieren requisitos secundarios o accidentales, como son el diseño de formas adecuadas, la preparación de los analistas, etc. 173. Preparación de la investigación. Selección de investigadores. Deben escogerse personas que conozcan, lo más ampliamente que sea posible, las técnicas de análisis de puestos, de evaluación de puestos y de encuesta de salarios. Cuando no se cuenta con personas que posean ampliamente estos conocimientos, debe capacitárseles del modo más completo que sea posible. Cuando no sea posible conseguir que los analistas tengan conocimiento muy detallado de los puestos que se van a investigar, se procurará darles, por lo menos, alguna preparación a este respecto. Uno de los puntos básicos del programa de encuesta de salarios radica en la preparación de los analistas, pues de ello dependerá el éxito en la obtención de los datos. No basta con darles normas y práctica en el manejo de las diversas formas que habrán de emplearse, sino que es necesario prepararlos también sobre la manera de llevar a cabo las entrevistas, en las que habrán de obtener los datos de la encuesta. Región que se debe investigar. Podría decirse, en forma sintética, que hay que investigar toda aquella región que constituya un mercado de trabajo para la empresa investigadora. Como se comprende, la amplitud de esta región y los lugares que deba comprender variarán de acuerdo con una serie de circunstancias. Deben tornarse en cuenta las distancias que se dan entre las empresas, los medios de comunicación y facilidades de realizarla. Así, distancias, que en un lugar donde no hay medios fáciles de comunicación, dejarían fuera de la región a determinadas empresas. En otros lugares, donde las comunicaciones sean numerosas y fáciles, exigirán que se investiguen las que se hallan dentro de esa distancia. En algunas ocasiones tienen que tomarse en cuenta elementos tales como costumbres que se han establecido. Por ejemplo, en una región, que en situación normal no constituiría por su distancia fuente de trabajadores para una empresa, por esa costumbre, acuden muchos obreros hacia una fábrica. En resumen, puede establecerse el siguiente principio. La encuesta debe abarcar toda la región dentro de la que, las diversas empresas que en ella se encuentran, suelen abastecerse del mismo personal, en forma tal, que la oferta de trabajo de una de ellas, pueda influir sobre la empresa que realiza la encuesta. Tipos de empresa que deben investigarse. Evidentemente, lo más deseable es realizar 174. La encuesta en empresas de carácter idéntico o similar a aquella que investiga, ya que, en esa forma, se encontrarán con mayor facilidad los puestos que se pretende conocer y, al mismo tiempo, puede considerarse que serán precisamente dichas empresas las que mayor atracción podrán ejercer sobre los trabajadores o empleados de la empresa investigadora. Sin embargo, tomando en cuenta que tales empresas, por ser competidoras de la que investiga, pueden tener reparos en proporcionar los informes, o hacerlo en forma fidedigna, con mucha frecuencia se opta por realizar la encuesta en otro tipo de empresas, aunque sean de rama diferente. Esto puede ser bastante aceptable, ya que lo esencial no es la investigación de puestos concretos, sino la comparación de la estructura de sueldos de las demás empresas con relación a la empresa interesada.
La experiencia de investigaciones ha arrojado que, si se presenta el problema en forma conveniente a las demás empresas, estas se interesan en cooperar con el programa, en ocasiones hasta se interesan tanto, que proponen conocer el resultado de la investigación, y así aprovechar estos estudios para llevar a cabo un programa parecido en sus propias empresas. Número de empresas investigadas. Como es de suponer, deben ser varias las empresas que se investiguen, para que el resultado sea confiable. Se hace relevante que si la región donde se encuentra enclavada la empresa es muy grande, deberá escogerse un número bastante representativo. Se aconseja que para la investigación se debe tomar un número no menor a 25 empresas. Puestos que se han de investigar para este efecto, se deben tener en cuenta las siguientes reglas. 1. Se elegirán los puestos que con toda probabilidad sean comunes en las empresas investigadas. 2. Los puestos elegidos deben comprender el máximo de salario y el de mínimo salario dentro de la encuesta. 3. Deben escogerse puestos cuyos salarios no sufran en forma muy acentuada los efectos de la oferta y la demanda. Preparación de las formas. Las formas que se utilicen deben ser detalladas de manera que no se haga perder el tiempo a las empresas investigadas, es decir, contener información pertinente, deben ser sencillas y de fácil entendimiento. Por ello se recomienda el uso de listas checables, en las que se ponen marcas para consignar los hechos, y solo de manera 175. Excepcional tendrán espacios para rellenar o anotar otras circunstancias. Formas necesarias. Se usan dos clases principales de formas. 1. Una de carácter general, sobre la estructura de salarios y las políticas seguidas al respecto en las empresas investigadas. 2. Otra específica, dirigida a recoger la información concreta respecto de cada puesto determinado. Normalmente se adiciona un instructivo con las reglas, advertencias etc. necesarias para realizar la investigación. Principales datos que deben investigarse. De manera enunciativa, los datos más importantes que debe comprender la encuesta se referirán por separado a las dos formas de que se ha hecho mención anteriormente. En la forma de carácter general, destinada a recoger los informes relativos a la estructura general de salarios en la empresa y a las prestaciones que no sean exclusivas de un puesto determinado, pueden incluirse preguntas que se refieran a los siguientes puntos. 1. Nombre y dirección de la empresa investigada. Clave que se le asigna. Determinación de la actividad concreta a la que se dedica. Persona que proporcionó los datos, con especificación del puesto que ocupa. Número de trabajadores de la empresa. Cuántos obreros, empleados, técnicos, jefes inmediatos e intermedios y altos ejecutivos, cuántos hombres y cuántas mujeres laboran. 2. Promedio de salarios de los obreros y de sueldos de los empleados. Salarios máximo y mínimo en ambas categorías. Tipos diversos de salarios que se usen. Por jornal, a destajo, etc. 3. ¿Se paga un solo salario para cada puesto, o se pagan salarios distintos a quienes los ocupan? En este caso, ¿cuál es el método de progresión que se usa en su pago? ¿Por aumentos basados en la antigüedad, por aumentos basados en los méritos? Ambos elementos combinados. 4. Bonificaciones que reciban los trabajadores en forma regular. Por ejemplo, gratificaciones anuales, participación de beneficios, etc. ¿Cuál es el promedio mensual que representan para los trabajadores? 5. ¿Existen algunos sistemas de incentivos? ¿De qué tipo? ¿Qué porcentaje del salario básico representan en promedio? 6. Jornada semanal, diurna, nocturna y mixta. ¿Qué promedio de horas extras se trabajan? ¿Cuál es el promedio de trabajo nocturno o mixto empleado? ¿Cuál es el promedio de retribución total a los trabajadores por estos conceptos? 7. ¿Cuántos días de descanso con goce de sueldo se otorgan en la empresa? ¿Qué tiempo se concede para alimentos, si tal tiempo está comprendido dentro del remunerado? ¿Qué periodo de vacaciones se concede, si éstas exceden a los señalados por la ley? ¿Qué permisos se otorgan a los 176 trabajadores con goce de sueldo? Promedio del tiempo que representen. 8. ¿De qué ropas se dota a los trabajadores, y cada cuándo? ¿Qué herramientas se exigen al trabajador? 9. ¿Qué prestaciones contractuales existen en beneficio del obrero? Despensas, cajas de ahorro, centros deportivos, etc. ¿Qué prestaciones de naturaleza semejante se otorgan extracontractualmente? 10. ¿Están sindicalizados los trabajadores? En caso afirmativo, se trata de sindicato. A. Gremial. B. De empresa. C. Industrial. D. Nacional industrial. C. De oficios varios. Central o federación a la que pertenece. Tipos de empleados no afiliados al sindicato. Seguidamente se podrá encontrar el modelo donde puede encontrarse otros tópicos de menor importancia que suele comprender este cuestionario. En la forma específica relativa a cada puesto, deben recogerse, entre otros informes, los que siguen. 1. Título que al puesto se dé en las empresas investigadora e investigada. Descripción de su contenido, sumario, pero de la mayor precisión posible. Porcentaje aproximado de la jornada, que se dedica a cada actividad. Su especificación. Número promedio de trabajadores que lo ocupan. Grados que se den dentro del puesto, y número de trabajadores en cada uno. Tipo de la jornada en el puesto. Diurna, nocturna o mixta. Porcentaje anual, semestral o mensual de horas extras trabajadas en el puesto y en cada uno de sus grados. Salario básico que se paga en ese trabajo y en cada uno de sus grados. Si son varios los salarios pagados, pedir todos ellos, o por lo menos el promedio modal, o, en último caso, el que la empresa investigada considere el más típico. Porcentaje anual, semestral o mensual que reciben los trabajadores de cada grado, después de aplicar los aumentos por antigüedad, mérito, incentivos, etc. ¿Qué tipo de prestaciones adicionales pueden existir específicamente para ese puesto? Uno de los cuidados más importantes, al recoger los datos sobre los puestos en particular, debe ser el de precisar qué elementos pueden hacerlo distinto de los correspondientes que existen en la empresa investigadora.
En ocasiones, la persona que realiza la investigación tendrá necesidad de observarlo, hacer preguntas al supervisor inmediato, etc. Análisis de los puestos investigados. Cuando se han recogido todos los datos de las empresas investigadas, dentro de los cuestionarios formulados al efecto, debe procederse a los siguientes trámites. A. Deben tabularse las informaciones sobre los contenidos de los puestos, los requisitos de los mismos y el porcentaje del tiempo que dedican a cada actividad. Esta 177. Tabulación permitirá conocer si se trata de puestos idénticos, o bien de unidades de trabajo que, aunque tengan un nombre igual o parecido, son en el fondo sustancialmente distintas. Debe investigarse con cuidado el tiempo dedicado a cada actividad, pues con mucha frecuencia, los ocupantes de puestos con nombre igual, hacen lo mismo en dos empresas, pero dedican tiempos muy distintos a cada una de esas actividades. Así, por ejemplo, pueden existir dos puestos llamados secretaria, pero mientras en una empresa uno de ellos tiene el 80% dedicado a actividades de mecanografía y el 20% restante al manejo de la oficina, preparación y auxilio de las actividades de su jefe, no será el mismo que aquel puesto donde se realizan las mismas actividades pero con diferencias de tiempos. B. Cuando se hayan eliminado los puestos cuya comparación es imposible, debe fijarse el importe total del salario, aplicando a la remuneración básica que se paga en cada puesto, los aumentos que en forma indirecta recibe el trabajador, por concepto de incentivos, compensaciones, etc., si estas son ordinarias. C. Se realizan de manera ordinaria tres tipos de comparaciones. La primera es la de sueldos en efectivo que paga la empresa por ese puesto. La segunda, se realiza sobre el total que resulta de añadir a esos mismos sueldos en efectivo, las compensaciones de carácter económico, general y directo, que en realidad, desde el punto administrativo, constituyen salarios diferidos o indirectos. La tercera consiste en la comparación de sueldos más las prestaciones económicas, pero añadiéndoles, además, algún porcentaje por razón de aquellas prestaciones que o no son de carácter general, o no constituyen un beneficio económico apreciable, por ejemplo, ayuda para deportes, dote en caso de matrimonio, pagos en caso de fallecimiento de familiares, etc., tomando como base, por una parte, lo que la empresa eroga como un gasto por esos conceptos, y por la otra, el beneficio aproximado que se calcula recibe el trabajador, así como el número de empleados que suelen disfrutar de él, en relación con el número total de trabajadores. El comité debe llegar a una decisión para aplicar el porcentaje determinado del gasto, o del beneficio, como un aumento del salario, aunque éste se aprecie en forma estimativa. Evaluación de los puestos. Cuando se ha determinado el número de los puestos, que son equiparables con los puestos de la competencia y a los cuales se está investigando, y por los tres tipos de salarios a que se ha hecho referencia, se debe realizar tres comparaciones diferentes, evaluando esos puestos con la misma escala que se evaluaron los puestos de la 178. Empresa. 1. Con el promedio de los sueldos en efectivo. 2. Con el promedio de los sueldos más prestaciones de carácter económico de aplicación general y directa. 3. Con el promedio de los sueldos que resulten de añadir, además, algún porcentaje estimativo de los beneficios que representan las prestaciones que, o no son generales, o no producen beneficios económicos directos. En los tres casos puede usarse el promedio aritmético, la mediana o el promedio modal. Parece que, de suyo, es más conveniente el uso de la mediana. El promedio aritmético podría verse muy distorsionado por algunos salarios excesivamente altos o bajos. El promedio modal no es muy confiable, cuando el número de puestos es bastante limitado. Como resultado de las comparaciones anteriores, se harán gráficas de superposición, en que se muestre la relación que existe entre la estructura de salarios de la empresa que realiza la encuesta, y la línea que la representa, con la estructura y línea correspondientes a los promedios de las empresas investigadas. Naturalmente, podrá ocurrir que, por razones especiales, la empresa desee hacer esta comparación, además, por grupos, por ejemplo, con empresas industriales, con empresas comerciales, etc., separadamente. Puede ocurrir también que, a solicitud de las empresas investigadas, la que hace la encuesta haga comparación separada de su línea de salarios con la de cada una de las que dieron datos. Lo fundamental en esta técnica consiste en la superposición de las gráficas, a fin de ver si las líneas de salarios son más o menos coincidentes, o la de la empresa investigadora se encuentra por debajo o por arriba de la del mercado de trabajo. Esto indicará las correcciones y ajustes que deben realizarse. Si la estructura de sueldos está más baja que la del mercado de trabajo, debe tratarse de elevarla, pues, de lo contrario, habrá rotación excesiva de personal y descontento general. Si está por encima, debe vigilarse el costo de mano de obra, que es mayor que en las empresas competidoras, a menos de que esto se esté aprovechando para lograr una mayor eficiencia. Los resultados de la investigación deben comunicarse a las empresas que intervinieron en ella, cuidando siempre de que sus nombres no figuren en la comunicación, sino solo la clave que a cada una se haya asignado. Como cada una de las empresas conoce solo su clave, queda garantizado el carácter confidencial de los datos que proporcionó. 179. La figura anterior puede ser el reflejo, bien de lo que ocurre en la empresa investigadora, o en su defecto de, lo que ocurre en una de las empresas investigadas. A continuación se presenta un ejemplo de un modelo de cuestionario para encuesta regional de sueldos de oficina. Desventajas. A. Da lugar al favoritismo. B. Es muy difícil comprobar objetivamente el por qué ascendió otro trabajador. C. Los que no ascienden, pierden interés. 5. Los puntos fundamentales de dificultad para los ascensos son los siguientes. A. La falta de canales técnicamente estructurados. B. La dificultad de calificar objetivamente. B. Subsidiariamente. C. Lo corto de algunos periodos de prueba. B. La falta de sistemas de 196. Adiestramiento. 6. Puntos básicos para estructurar un sistema de ascensos. A. Formar líneas o canales de ascensos. 1. Una sola, sino varias, con posibilidades de paso de una a otra. 2. Hacerlas con base en las evaluaciones de puestos.
3. Formarlas por grupos de trabajo similares, por ejemplo, trabajadores no calificados, calificados de taller, calificados de oficina, técnicos, diversas ramas, administrativos. Los puestos de supervisión dentro de cada grupo, parece más conveniente ponerlos como posibilidad de ascenso de los subordinados a ellos. A. Hacer lo más objetiva que sea posible la calificación para el ascenso. Para ello deben seguirse estas reglas. 1. Desde la selección, investigar, por sus aptitudes, a qué puestos podrá ascender un candidato, independientemente del puesto que en ese momento vaya a ocupar. 2. Realizar una calificación de méritos, no solo sobre las cualidades actuales del trabajador en su trabajo, sino sobre las potenciales para los puestos a que puede ascender. 3. Estandarizar, lo más técnicamente que sea posible, las pruebas a que se sujetarán los candidatos a ascender, en forma de que la demostración de los que son incompetentes, resulte indiscutible. 4. En caso de competencia básica igual, dar preferencia siempre al más antiguo. 5. Seleccionar para la prueba a los que tengan las mejores calificaciones, pero dentro de grupos formados en razón de la antigüedad, por ejemplo, de 1 a 5 años, de 5 a 10, etc. 6. Ampliar los periodos de prueba para puestos muy técnicos, a fin de poder contar con tiempo suficiente para la observación. A la vez, poder rechazar de inmediato a un trabajador a prueba que evidentemente resulte incompetente. Lección 29. Calificación de méritos. Ninguna empresa puede eludir el calificar a sus trabajadores, pues su éxito depende de que estos realicen sus labores de acuerdo con las normas establecidas, lo cual implica juzgar aquellas cualidades que influyen en la ejecución del trabajo. Siempre existe algún juicio de los supervisores respecto de los méritos del trabajador a sus órdenes, puesto que forzosamente tienen que apreciar si hizo bien o mal su labor y, en consecuencia, si aplica debidamente sus aptitudes y esfuerzo, de modo que sea acreedor al mérito correspondiente frente a la empresa. Aún más, en forma natural C-197, establece, hasta un criterio comparativo, puesto que se afirma que un obrero es más eficiente que otro, que algún trabajador es óptimo en la calidad de la producción, que otro más es absolutamente leal para la empresa, etc. Pero donde esto se realiza de una manera empírica, la calificación de los trabajadores se funda exclusivamente en apreciaciones subjetivas, consiste en un análisis global, indiferenciado e impreciso, del conjunto de las cualidades que requiere un obrero para hacer un buen trabajo, al mismo tiempo que corresponde a un periodo de tiempo indefinido, y no se consigna ni conserva en registros especiales. La técnica de calificación. Para evitar, en cuanto es posible, los inconvenientes de una apreciación puramente subjetiva, la calificación técnica de mérito se ayuda de todos aquellos medios que permitan valorizar separadamente, para periodo preciso, y con la mayor objetividad y facilidad posibles, el desarrollo de aquellas cualidades personales del trabajador que influyen en sus labores. La calificación de méritos constituye, pues, una valorización separada de cada una de las características del trabajador, con lo que se elimina la apreciación conjunta y, por lo mismo, vaga e imprecisa. Un trabajador puede ser excepcional respecto de alguna cualidad y mediano o hasta deficiente en relación con otras. La recopilación de estadísticas y datos sobre elementos tales como unidades producidas por trabajador, errores que comete, material que desperdicia, aciertos e innovaciones que logra, etc., orientan también el juicio de quien califica, y constituyen, por lo mismo, bases objetivas que son aprovechadas técnicamente en la calificación de méritos. La calificación de méritos se refiere únicamente a una persona concreta y determinada, contrariamente a lo que sucede con el análisis y evaluación de puestos, que describen y miden la unidad impersonal de trabajo. Solo se ocupa de aquellas cualidades que influyen directamente en la ejecución del trabajo, por lo que quedan fuera de su órbita todas las que no cumplen esta condición. La revisión sistemática de las calificaciones por los superiores de quienes las formulan, ayuda a evitar que los supervisores incurran en errores o en favoritismos al juzgar a sus trabajadores. Por último, la técnica de calificación busca ser fácil y rápida, concentrando los problemas técnicos en quien establece el sistema, y dando la máxima facilidad a quienes van a aplicarlo. 198. Calificación del trabajador. La rutinaria es. La técnica es. Global e indiferenciada analítica. Subjetiva lo más objetiva posible. Sin fijación de tiempo por periodo, sin sistema dentro de un método fijado, sin revisión sistemáticamente revisada. Simplemente oral escrita. Difícil de hacer, facilitada por el uso de formas principales objetivos de la calificación. Orientación para la empresa. La calificación de méritos es algo así como un avalúo del capital humano que, no obstante ser más valioso que el financiero, no siempre se aprovecha debidamente, pues, siendo por su propia naturaleza difícil de valorizar, pasa desapercibido para el empresario aún para su cuerpo de supervisores. 1. Calificación técnica permite conocer
escoger en el momento necesario a quienes debe darse preferencia en los ascensos, a quienes rechazarse fundadamente en los periodos de prueba, qué trabajadores pueden escogerse para que ocupen los puestos de confianza, qué cualidades pueden ser aprovechadas y desarrolladas en el personal, etc. Orientación para el supervisor. El supervisor que califica empíricamente a sus subordinados, tiene solo una idea vaga y global de sus cualidades, y se expone a cometer errores por falta de tiempo y sistema para formarse un criterio fundado respecto de cada uno de ellos. Como se encuentra en contacto íntimo y permanente con los trabajadores, está expuesto a que, aun inconscientemente, se desarrolle en él simpatía para con unos y animadversión para con otros, lo cual entorpecerá su criterio para calificarlos. La calificación técnica de méritos reduce estos peligros y consigue mejores relaciones del supervisor con sus supervisados. Le ayuda, además, a dar su opinión en los casos de promociones de trabajadores, aumentos de salarios, transferencias, etc., en los que casi siempre se pide su parecer. Lo ayuda, además, a juzgar analíticamente a su personal, con lo que tiene que mejorar su labor de supervisión. 199. Orientación del trabajador. Muchos autores juzgan que uno de los beneficios más apreciables de esta técnica, consiste en que permite dar a conocer periódicamente a los trabajadores, si su trabajo es deficiente, si puede mejorarse, o si se encuentra en un nivel deseable de eficiencia. El trabajador puede entonces corregirse, perfeccionarse, evitar sanciones, y quizá despidos. Estimula además su esfuerzo, ya que lo ve recompensado, al menos con que pueda tomarse en cuenta para mejoras, cambios, etc. Cuando tenga que aplicarse alguna sanción al trabajador por deficiencias en sus labores, este no podrá alegar desconocimiento de su situación frente a la empresa, porque periódicamente se le ha estado informando sobre su comportamiento en la misma. Eliminación de la rutina. El trabajador cuyos méritos son calificados, necesariamente se esmerará, porque sabe que se le vigila y califica, que su esfuerzo no pasa desapercibido, y que la empresa toma interés por su trabajo. La calificación de méritos ayuda al supervisor a distinguir al trabajador que realmente trabaja, del que solo lo simula, lo que sucede frecuentemente tratándose de trabajadores al jornal, sobre todo en empresas de personal muy numeroso. Cuando se establecen los sistemas de incentivos, las calificaciones de méritos en una empresa, ocurre con frecuencia que algunos puestos no pueden beneficiarse de los incentivos, ya por la dificultad de medir las unidades que se producen, ya porque la calidad podría resentir perjuicios, o por cualquier otra circunstancia. En estos casos, la calificación de méritos puede suplir el incentivo, sobre todo, cuando es posible vincularla a algún beneficio de tipo económico. Sobre qué debe calificarse. Ya se ha advertido que como base fundamental la calificación debe versar sobre aquellas cualidades que influyen en la realización de un trabajo y en la actuación del obrero dentro de la empresa. Pero estas cualidades, conocidas técnicamente con el nombre de características, pueden dividirse en dos grandes grupos: objetivas y subjetivas. Las primeras son las que admiten una cuantificación directa, comprobable por medio de los registros o estadísticas llevados en la empresa, por ejemplo, puntualidad, asistencia, cantidad de trabajo, etc. 200. Las subjetivas son aquellas que no admiten una cuantificación directa y precisa, sino exclusivamente una apreciación subjetiva, que solo en forma indirecta puede medirse o ponderarse, por ejemplo, sentido de responsabilidad, honradez, don de mando. Algunas características serán objetivas o subjetivas, de acuerdo con los datos estadísticos que se lleven en la empresa. Tal sucede, por ejemplo, con la calidad de la producción que, para una empresa donde no se llevan registros sobre desperdicios, defectos, etc., sería una característica subjetiva, en tanto que en donde existan sistemas de control de calidad, se convertiría en objetiva. Un principio básico en la calificación, consiste en procurar que el mayor número posible de características sean objetivas, y para ello adoptar, hasta donde sea posible, sistemas estadísticos sobre cantidad de producción, control de calidad, ausentismo, retrasos, sugerencias, etc. Para que estos registros puedan convertirse en calificación, se acostumbra a formular tablas especiales que reduzcan a puntos los datos recogidos en la empresa. El número de características adoptadas en la mayoría de los planes varía entre 5 y 15. Lo más frecuente es usar 7 u 8. Lección 30. Participación de utilidades. Elementos esenciales de la participación de utilidades. Los que a continuación se señalan son imprescindibles, al menos de hecho, para que pueda hablarse de auténtica participación de utilidades. Remuneración adicional al salario. Si desapareciera el salario, existiría un contrato de sociedad, en alguna de sus modalidades. La participación de utilidades de los trabajadores requiere, pues, que siga existiendo subordinación laboral del trabajador al patrón. Proporcional al resultado económico del negocio, el monto de la participación requiere estar ligado, directa o al menos indirectamente, a los resultados económicos de la empresa. Se distingue, por ello, de gratificaciones, fijadas o convenidas previamente, salarios diferidos, etc. Tiene relación con las ganancias, mas no con las pérdidas. Si tuviera relación con las pérdidas, no sería una adición al salario, no existiría la garantía de percibir este último. Sería una forma de accionariado obrero. 201.
relacionada con la utilidad final. Si la remuneración se fijara sobre cantidades producidas, calidad, ahorros, volumen de ventas, y a un progreso o productividad departamental, sería un incentivo, una comisión, bono, prestación, más no participación de utilidades. Sobre bases prefijadas y estables A, por ello se distingue de lo esencialmente voluntario, como auténticas gratificaciones. Las unilateralmente fijadas. B. Pueden fijarse estas bases. 1. Por contrato o convenio entre empresa y trabajadores. 2. Por la ley. 3. Por ambos medios juntamente. C. De este elemento deriva la principal división de la participación de utilidades en 1. Contractual y 2. Legal. La primera suele llamarse también voluntaria, y la segunda obligatoria. Pero cabe notar que la obligatoriedad se da también respecto de los sistemas contratados, ya que es forzoso pagar según se convino. Beneficios principales en la participación de utilidades A para el trabajador. 1. Constituye, desde un punto de vista administrativo, un complemento de su salario, que puede aumentar y mejorar este apreciablemente. 2. Favorece el ahorro del trabajador, sobre todo en los sistemas de pago diferido. 3. Da al obrero mayor sensación de seguridad, al tener una fuente de ingresos vinculada con el progreso de su empresa. 4. Satisface, mejor que el salario puro, las características humanas y personales del trabajo. B. Para el patrón. 1. Mejora la actividad del trabajador, porque le da interés en el fruto de su trabajo. 2. Constituye un incentivo o estímulo para que el obrero trabaje mejor y produzca más. 3. Da mayor interés al trabajador en la prosperidad, no solo de su puesto o su departamento, sino de la empresa misma. 4. Da mayor iniciativa al obrero. C. Para el funcionamiento de la empresa. 1. Al dar mayor interés al trabajador, favorece el mejoramiento de la empresa. 202. 2. Aumenta la productividad. 3. Favorece que se vea la empresa como unidad, eliminando la visión fragmentaria o particularista de cada departamento, sección, etc. 4. Complementa otros medios de administración de sueldos y salarios. 5. Da mayor flexibilidad a la nómina de salarios, por cierto ajuste automático que la adapta a las variaciones cíclicas. 6. Produce menor rotación de personal, y estabiliza la mano de obra, con las correspondientes ventajas. 7. Mejora las relaciones dentro de la empresa, y acerca al capital y al trabajo, al constituir un vínculo de interés común entre el empresario y el trabajador. D. Para la sociedad. 1. Es una forma de lograr un mejor reparto de la riqueza nacional. 2. Ayuda a suprimir la lucha de clases. 3. Es una forma de ayudar a resolver el problema social. Limitaciones que se señalan a la participación de utilidades A para el trabajador. L. Es una remuneración siempre demasiado lejana para las necesidades del trabajador. 1. La experiencia demuestra que normalmente el obrero siempre esperaba más, por lo que los resultados del sistema lo desilusionan. 2. El trabajador suele gastar anticipadamente lo que espera recibir. 3. Lo que aumentan las utilidades por mayor trabajo, ahorro, etc., de un empleado, sección o departamento, normalmente baja por el trabajo de otros departamentos, o por causas fortuitas. El trabajador no puede, por ello, ver la relación de su esfuerzo con los resultados finales. 4. No siempre es fácilmente comprensible ni demostrable el por qué hubo bajas utilidades. B. Para el patrón. 1. El trabajador solo tendrá interés en vender mucho, producir mucho, ahorrar mucho, etc., lo cual no es necesariamente indicio de beneficios, ganancias o utilidades. 2. No se ve plenamente justa la participación en ganancias, y no en pérdidas. 3. Las autoridades fiscales se convierten en tribunal, con intereses idénticos a los de los trabajadores denunciantes de supuestas irregularidades. 4. Se pueden vetar por los trabajadores, ampliaciones, reinversiones, amortizaciones, etc., sino jurídicamente, si por presión de hecho. 203. C. Para el funcionamiento de la empresa. 1. Requiere necesariamente algún control por parte del trabajador, directo o indirecto, de las utilidades obtenidas, dando lugar con ello a discusiones, choques, etc., con el patrón. 2. No es frecuente ni fácil que los trabajadores tengan visión empresarial. De hecho, esto es lo que justifica el salario, como prestación, limitarla, pero segura. Por eso, los empresarios serán siempre en número reducido, ya que ese carácter implica asumir un riesgo. D. Para la sociedad. 1. Engendra otros motivos de lucha de clases más sutiles y graves. La experiencia lo ha demostrado así. 2. Supone, más bien que produce, una elevación de la colaboración obrero-patronal, que está lejos de haberse logrado. 3. La experiencia en todos los países americanos en que se estableció por ley, ha demostrado que se tiende siempre a cambiarla por algo más sencillo y efectivo. Por ejemplo, gratificaciones o aguinaldos. 4. Puede convertirse en una nueva y más peligrosa arma de lucha de clases, pidiéndose mayor participación, hasta hacer imposible la vida de la empresa. Ensayo de un balance de beneficios y limitaciones. Considerando que la participación de utilidades tiene su principal beneficio en el hecho de que satisface mejor las características humanas y personales del trabajador, quitando al contrato de trabajo algo de su dureza, que la mayoría de autores reconocen como ineludible a él.
2. Se estima, además, que la participación de utilidades tiene la ventaja de hacer ver al trabajador los problemas de la empresa como unidad global, ya que, el que haya, o no, utilidades, no depende de una sola persona, ni de un solo departamento, sino de la coordinación de todos los elementos de la empresa, y aun de circunstancias exteriores, como crisis económicas, etc. Cabe hacer notar, que esto no se logrará con una aplicación mecánica de la participación de utilidades, sino solo utilizando esta como medio o ocasión de diálogo, información, etc. 3. Por ello se estima que la participación de utilidades dará mejores resultados, si se la aplica, existiendo ya evaluación de puestos, encuestas de salario, apreciación de resultados, etc., porque, después de que el trabajador ha visto que lo que recibe por su trabajo personal, por su coordinación en un grupo, etc., es adecuado, entenderá mejor cómo los resultados finales de la empresa, en su conjunto, lo benefician o lo perjudican. 4. Se aprecia de igual manera que es también un beneficio de la participación de utilidades, el hecho de que ayude a conseguir un mejor reparto de la riqueza nacional, ya que constituye, de suyo, un método que permite derramar sobre los 204 trabajadores aquellos aumentos o mejorías que la empresa pueda tener en forma superior a lo normal o previsto. Pero debe notarse que la participación de utilidades debe, para ello, ayudar a que se aumente la riqueza nacional, y no ser una causa de que se disminuya. 5. No se considera que la participación de utilidades tenga un gran valor como incentivo, tanto por el hecho señalado de que en la compleja empresa moderna, no dependen las utilidades sino en forma parcial, y a veces aún indirecta, del esfuerzo y cuidado de un trabajador concreto, sino de factores que, muchas veces, están fuera de su alcance, como también porque frecuentemente el trabajador espera mucho más de lo que recibe, desilusionándose y matando con ello su incentivo. 6. A buen juicio, en resumen, el éxito de la participación de utilidades, depende fundamentalmente del modo como se la utilice y maneje, siendo difícil que, en forma meramente mecánica o automática, produzca buenos resultados. Cuando un empresario o jefe de personal están cuidando de enfocar constantemente todos los elementos que habrán de influir en la participación, durante todo el año, y no solo tratan de ella en el momento de presentar la liquidación de utilidades, y cuando el trabajador siente confianza hacia la empresa, la participación puede ser de gran beneficio. Cuando no se logran estos extremos, puede convertirse solo en un gasto, y en un motivo de disensiones, y aun de frustraciones para el trabajador. Pasos fundamentales en cualquier sistema de participación de utilidades. Los pasos necesarios para determinar la participación de utilidades de los trabajadores son básicamente los siguientes. 1. Determinación del monto repartible. 2. Determinación de las personas con derecho a participar de las utilidades. 3. Procedimiento para la distribución del monto repartible entre unas personas. 4. Control de los procedimientos por las personas afectadas. A estos pasos, cuando se trata de una participación legal, tiene que añadirse la determinación de las empresas que están obligadas a repartir, cosa que no sucede tratándose de la participación contractual, puesto que esta fijación se presupone ya por el hecho de la celebración del convenio entre la empresa y sus trabajadores, sea que estos se la hayan atrancado por alguna presión, o que la empresa, espontáneamente la hubiera ofrecido, pero de todas maneras, como una obligación a la que queda comprometida. 1. Fijación del monto repartible. 2 criterios se han tomado básicamente al respecto. 205. A. Se reparten las utilidades que son distribuibles, independientemente de que, de hecho, éstas se repartan o no entre los accionistas de la empresa. B. Las utilidades se reparten entre los trabajadores, solo en el caso y sobre el monto de lo efectivamente repartido entre los empresarios o accionistas. Así, si los accionistas determinaren que no se hará para ellos ningún reparto de utilidades en ese periodo, sino que éstas se reinvertirán, tampoco los trabajadores recibirán utilidades en este supuesto. 2. Deducciones permitidas. Pueden darse al respecto las siguientes variantes. A. El monto repartible puede establecerse antes de descontar impuestos. B. Dicho monto es lo que queda después de descontar impuestos. Este es el sistema que sigue la ley. C. Puede hacerse sin separar ninguna cantidad para reinversión, o sin pagar ningún interés al capital. D. Puede, por el contrario, hacerse separando previamente basta un máximo por reinversión, y alguna cantidad que, previamente, y en todo caso, se pague a los accionistas como interés razonable por el capital invertido. E. En otros sistemas, existe la separación de algún porcentaje para eventualidades. F. En algunos más, se establecen como variantes. A. Que cualquiera que sea el monto de las utilidades, deben repartirse. B. En otros sistemas, solo se pagan utilidades a los trabajadores en el caso de que excedan, o bien de determinada cantidad de dinero, o bien de determinado porcentaje del capital social. Este último es el caso de algunas legislaciones de Sudamérica, en las que se supone como interés razonable, el 10%. 3. Nivel base para fijar el monto repartible. A. En algunas ocasiones se establece un porcentaje fijo de reparto de utilidades, cualquiera que sea el nivel de las mismas.
B. En otros casos, se establece un porcentaje variable, y ordinariamente progresivo, según sea el nivel de las utilidades. Así, por ejemplo, si las utilidades son inferiores a 1.000.000 de pesos, 10%. Si exceden a 1.000.000, 15%. C. Excepcionalmente, se establece un porcentaje distinto, según el tipo de trabajadores, cuando se trata de la participación legal. 4. Participación en días de salario. Otra variante consiste en fijar cierto número de días de salario al año, el que puede ser fijo, o bien creciente, según los diversos niveles de utilidades. Titulares del derecho a participar. Pueden serlo. A. O bien los trabajadores individualmente. B. O bien el grupo de trabajadores representado por el sindicato. Esto ocurre en los países sudamericanos. C. O bien determinados institutos de previsión social, que están obligados a manejar las cantidades recaudadas por concepto de participación de utilidades en beneficio de los trabajadores, dentro de diversos sistemas de prestaciones, casas habitación, etc. 2. En el primer supuesto, cuando los trabajadores lo reciben, el pago puede hacerse en efectivo en el momento de liquidarse la participación, o bien en varias exhibiciones durante el año, o bien en forma diferida, total o parcialmente, obligando al trabajador al ahorro. En este último supuesto, se dan casos en que la empresa entrega una parte en efectivo al trabajador, pero pone a su disposición el resto en un banco, o en una institución, la que se irá acumulando, y el total solo podrá entregársele en caso de salida del trabajador de la empresa, cualquiera que sea la causa, o bien al ser jubilado, o bien a sus familiares en caso de muerte. Es muy frecuente que se establezca que puede entregarse parte un porcentaje de lo acumulado por concepto de utilidades, en caso de compra de casa, de compra de automóvil, o de emergencias. En la ley el sistema es de pago individual y total. Bases para el reparto pueden ser muy diversas. Las más frecuentemente usadas son: A. El monto de los salarios devengados. B. La antigüedad del trabajador en la empresa. C. El número de días trabajados. D. La eficiencia del trabajador, medida por algún sistema. E. Su asistencia y puntualidad. F. Los ahorros realizados por el trabajador en cajas establecidas al respecto. G. El número de familiares que el trabajador deba sostener, etc. Naturalmente, todas estas características pueden tomarse en cuenta aislada, o simultáneamente, representando cada una de ellas, en el segundo supuesto, solo una base de repartición proporcional. Digest.com. Glosario empresarial.